Adriana Velázquez estaba de pie junto a la ventana de su oficina, en el segundo piso, sobre una de las tiendas, observando el ajetreo matutino en la calle San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara. La gente se apresuraba para ir al trabajo, los vendedores colocaban sus productos en los puestos, los autobuses pasaban ruidosamente dejando tras de sí una estela de gases de escape. Y ella pensaba que durante las últimas 3 semanas se sentía como si estuviera viviendo con un desconocido. Todo había empezado con pequeñas cosas. Octavio siempre había sido despistado. Podía olvidar las llaves, dejar el café a medias, perder las gafas que llevaba en la cabeza, pero últimamente había cambiado. Estaba más centrado, más concentrado, y eso le inquietaba más que su antigua despiste. El teléfono. Eso fue lo primero que cambió. Antes, Octavio lo dejaba en cualquier sitio. En la mesa de la cocina, junto al desayuno a medio comer, en el sofá entre los cojines, en el dormitorio, en la mesita de noche, cubierto de polvo y revistas viejas. Adriana podía cogerlo para ver la hora o el tiempo, y su marido nunca se oponía. Ahora, el teléfono no salía de sus bolsillos, ni siquiera en casa. Incluso cuando se duchaba, el aparato estaba sobre la lavadora en el baño, como si Octavio temiera perderse algo importante. La primera llamada inquietante sonó hace 3 semanas. Literalmente sonó. Anteayer por la noche, Adriana lavaba los platos después de cenar, mientras Octavio estaba sentado en la mesa de la cocina con su portátil, supuestamente trabajando en un nuevo capítulo de la novela policíaca sobre el comisario Gutiérrez. Le gustaba trabajar en la cocina. Decía que el ruido del agua y el tintineo de los platos le ayudaban a concentrarse. Sonó el teléfono, con la melodía habitual, que no había cambiado en 5 años. Octavio miró rápidamente la pantalla y Adriana notó que su rostro se suavizó por un instante y apareció esa sonrisa especial que antes solo le dedicaba a ella. Tierna, un poco avergonzada, enamorada. Se levantó y salió al pasillo para contestar. Adriana siguió lavando los platos, pero aguzó el oído. «Sí, te escucho», dijo él en un tono deliberadamente formal, pero ella se dio cuenta de que se esforzaba por parecer indiferente. Su voz sonaba tensa, como si controlara cada palabra. La conversación duró unos 15 minutos. Ella solo oyó fragmentos. «Mañana no podrá ser. Intentémoslo el miércoles. Yo también lo deseo. Pienso en ti». Octavio pronunció la última frase muy bajo, casi en un susurro, pero Adriana lo oyó de todos modos. Cuando volvió a la cocina, parecía distraído y satisfecho al mismo tiempo. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa apenas perceptible en los labios. «¿Quién llamaba?», preguntó Adriana, tratando de hablar con la mayor naturalidad posible. Siguió lavando los platos sin volverse hacia su marido. «El editor de la editorial. Estaban hablando de la promoción del libro». Adriana asintió, pero algo en su interior se alarmó. La editora de Octavio, Dolores Esquivel, era una mujer mayor, de unos 60 años, con la voz ronca de fumadora empedernida. Sin embargo, la voz al teléfono le pareció a Adriana joven, melodiosa y claramente femenina. Sin embargo, podía estar equivocada, el sonido era amortiguado y el grifo de la cocina hacía ruido. A la mañana siguiente, la situación se repitió. Octavio desayunaba en la mesa de la cocina, masticando lentamente unos huevos fritos y leyendo las noticias en su tableta, cuando sonó el teléfono. Miró la pantalla y Adriana volvió a ver esa sonrisa, suave, cálida, feliz, nada que ver con las que le había dedicado en los últimos meses. El hombre se levantó y se dirigió al cuarto de baño. «Hola», oyó ella unos segundos después. «Sí, yo también he pensado en ti toda la noche». Adriana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El tono de voz era tierno, íntimo, como el que Octavio le había dirigido a ella en los primeros años de su relación. Aguzó el oído, pero el ruido del agua en el baño lo ahogaba. Había abierto el grifo para no oír la conversación. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono lo decía todo. Al cabo de unos minutos, Octavio salió silbando la melodía de una vieja canción romántica. «¿El editor otra vez?», no pudo evitar preguntar a Adriana, tratando de que su voz sonara indiferente. «Sí, están en una reunión interminable sobre mi libro. Quieren hacer una gran campaña publicitaria». Adriana asintió, pero por dentro se sintió oprimida. Octavio llevaba 10 años escribiendo novelas policíacas y en todo ese tiempo nunca le había oído hablar así a los editores. ¿Y reuniones todos los días por un solo libro? Sus novelas, aunque gozaban de cierta popularidad, nunca habían sido éxitos de ventas.
La editorial Literatura Mexicana era una pequeña empresa familiar que apenas llegaba a fin de mes. ¿De qué campaña publicitaria podía tratarse? En los días siguientes el panorama se hizo aún más claro y preocupante. Octavio empezó a llegar tarde al trabajo. Antes llegaba a casa a las 6 de la tarde, cansado pero contento con el trabajo realizado. Contaba las páginas que había escrito, compartía ideas para nuevas tramas y se quejaba de sus crisis creativas. Ahora podía llegar a las 8, a las 9 e incluso a las 10 de la noche. Las explicaciones eran diversas: reuniones con posibles ilustradores, entrevistas para una revista literaria, negociaciones para el contrato de su próximo libro, visitas a librerías para firmar ejemplares. Las cosas van bien, decía, besando a Adriana en la mejilla y dejándole un ligero aroma a un perfume desconocido. Quizá pronto pueda ganar tanto como tú con tus tiendas. Ella le sonreía, pero cada día sus dudas crecían y se multiplicaban como grietas en un cristal. Octavio empezó a ducharse con más frecuencia, a veces incluso 2 veces al día, algo que antes solo hacía cuando hacía mucho calor. Empezó a usar un nuevo colonia, más cara y más fuerte que el suave aroma cítrico que había comprado durante años. A veces aparecían en sus camisas manchas apenas perceptibles de pintalabios, rosa o coral, que Adriana nunca usaba. Ella prefería tonos neutros para el trabajo y brillo natural para los labios en su tiempo libre. Ya sabes cómo les gustan las novelas policíacas a las mujeres. Se rió Octavio cuando ella le señaló una vez una mancha en el cuello. Especialmente si el autor es guapo. En una reunión con lectores, una admiradora se emocionó tanto que literalmente se me echó al cuello. La explicación parecía verosímil, pero algo en el tono de su marido le hacía dudar. Hablaba demasiado rápido, con demasiado detalle, como si hubiera pensado la excusa de antemano. Su intimidad también había cambiado. Antes, Octavio era un amante tierno y atento, pero en los últimos meses se había vuelto distraído en la cama. Parecía que sus pensamientos estaban en otra parte y que su cuerpo actuaba por costumbre. A veces incluso se olvidaba de darle un beso de despedida cuando se iba a trabajar, y eso que era una tradición que tenían desde los primeros días de su vida en común. Pero lo más inquietante era su comportamiento con el teléfono. Octavio se volvió reservado, como un adolescente. Cuando recibía un mensaje, lo leía rápidamente y lo borraba de inmediato. Cuando Adriana se encontraba cerca por casualidad, él cubría la pantalla con la mano o daba la vuelta al dispositivo. Una vez, incluso puso un código de desbloqueo, algo que nunca había hecho antes. Por seguridad, le explicó ante su mirada de sorpresa. Hay muchos estafadores en Internet hoy en día. Una semana antes, ocurrió un incidente que convenció definitivamente a Adriana de que sus sospechas tenían fundamento. Regresó temprano de la tienda con un fuerte dolor de cabeza y encontró a Octavio hablando por teléfono en el balcón. La puerta estaba entreabierta y se oían claramente las palabras. «Yo también quiero estar contigo cada minuto», decía él con voz llena de ternura. «Pero hay que tener cuidado. Ella no sospecha nada, pero sí, entiendo que es difícil. A mí también me cuesta fingir». Adriana se quedó paralizada en el vestíbulo, sin atreverse a entrar en el apartamento ni a marcharse. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía a 1 kilómetro de distancia. «Todo cambiará pronto, te lo prometo», continuó Octavio. «Solo hay que esperar el momento adecuado. No puedo dejarla así, de golpe. Tenemos un negocio en común y... No es por el dinero. Simplemente no quiero causarle más dolor». La conversación duró unos 10 minutos más, pero Adriana ya no podía seguir escuchando. Salió silenciosamente del apartamento y bajó a su tienda. Pasó allí 1 hora, moviendo sin rumbo fijo la mercancía de un sitio a otro e intentando dar sentido a lo que había oído. Cuando volvió a casa, Octavio estaba sentado frente al ordenador portátil en el salón, fingiendo que trabajaba en su novela. «¿Qué tal?», preguntó sin levantar la vista. «Bien», respondió Adriana. «Me dolía la cabeza y cerré la tienda temprano». «Tómate una aspirina», le aconsejó su marido distraídamente, «y acuéstate a descansar». No le preguntó cómo se encontraba, si tenía fiebre o si necesitaba que le trajera algo de la farmacia. Antes Octavio se preocupaba incluso por un ligero resfriado de su mujer, pero ahora se limitaba a decirle lo de siempre. La gota que colmó el vaso fue el jueves de la semana pasada. Adriana había terminado de trabajar antes de lo habitual, ya que uno de los proveedores había cancelado una reunión en el último momento y decidió pasar por la tintorería
a recoger el traje de Octavio. Él le había pedido que lo hiciera el fin de semana, pero no había tenido tiempo. Al llegar a casa, abrió el armario de su marido para colgar la ropa limpia y descubrió que algo crujía en el bolsillo de la chaqueta azul. Era un recibo arrugado de la joyería El Dorado, en la calle Juárez. Adriana desdobló el papel y leyó varias veces el texto impreso, sin dar crédito a sus ojos. La suma era de 28,000 pesos. En la columna artículo ponía: anillo de mujer, oro de 585 milésimas con esmeralda de 1,5 kg, venta. La fecha era de anteayer, martes. La hora, las 2:30 de la tarde. 28,000 pesos era el sueldo de 3 meses de un dependiente de su tienda. Una suma considerable para una familia de clase media. ¿Qué podía haber vendido Octavio en una joyería? No tenía joyas caras, salvo el anillo de compromiso que ella misma le había puesto en el dedo 13 años atrás en la iglesia de San Francisco. Pero el anillo estaba en su sitio. Lo había visto por la mañana, mientras él desayunaba. Adriana volvió a guardar el cheque en el bolsillo y se quedó unos minutos en medio del dormitorio, tratando de calmarse y encontrar una explicación racional. Quizás Octavio había vendido algo viejo que le había dejado su padre para comprarle un regalo por su aniversario de boda, pero su aniversario era en septiembre, aún faltaban 4 meses, para su cumpleaños, pero había sido hacía 2 meses, entonces ¿por qué ocultar la compra? Adriana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y si había vendido algo que no era suyo? ¿Y si había cogido una de sus joyas? La idea le pareció tan descabellada e increíble que al principio la descartó. Octavio podía ser distraído, podía ser infiel, casi se lo creía ya. Pero ladrón, el hombre con el que había vivido 13 años, que conocía cada lunar de su cuerpo, que le había cogido de la mano en el hospital cuando murió su madre, imposible. Pero la duda ya se había instalado en su alma, como una espina bajo la piel. Le dolía y no le dejaba descansar. Por la noche, durante la cena, Adriana estuvo a punto de preguntarle directamente por el cheque varias veces, pero cada vez algo la detenía. Octavio parecía cansado. Hablaba de los problemas con el nuevo jefe. Se quejaba de la editora, que le exigía que reescribiera el final y lo hiciera más dinámico. Todo parecía normal y natural, salvo por el hecho de que él seguía sin soltar el teléfono, ni siquiera mientras comía. Una semana antes había ocurrido otro incidente que, a la luz de las nuevas sospechas, adquiría un tono siniestro. Adriana se despertó en mitad de la noche con sed y fue a la cocina a por agua. Al pasar por el salón, vio la luz azulada de la pantalla del ordenador portátil. Octavio estaba sentado a la mesa, escribiendo algo, con el ceño fruncido y muy concentrado. ¿No puedes dormir?, le preguntó ella. Su marido se sobresaltó y cerró rápidamente el ordenador. «Se me ha ocurrido una idea para una escena», explicó. «No quería perderla. ¿A las 3 de la madrugada? Ya sabes que la musa no pide permiso». En aquel momento le pareció divertido. Octavio era capaz de despertarse en mitad de la noche con una idea genial y correr a apuntarla. Pero ahora pensaba en que a las 3 de la madrugada era un buen momento para escribirle a alguien que no podía responder a los mensajes durante el día. Por ejemplo, a una mujer casada. Al llegar el fin de semana, Adriana sintió que ya no podía guardar sus sospechas para sí misma. La carcomían por dentro como el ácido. Empezó a dormir mal. A menudo se sorprendía a sí misma mirando sin sentido a un punto, olvidándose de lo que estaba haciendo. En la tienda cometía errores en los cálculos, confundía los pedidos, respondía mal a los dependientes. Necesitaba hablar con alguien, recibir consejo, escuchar la voz de la razón. Esperanza Montoya era la única amiga a la que podía confiarle algo así. Se conocían desde la universidad y compartían piso hasta que Adriana se casó. Esperanza fue la dama de honor en su boda y la madrina de su hija, que murió al dar a luz 8 años atrás. Esta tragedia unió aún más a las mujeres. Esperanza era la única que comprendía la profundidad de la pérdida de Adriana. No intentaba consolarla con frases trilladas sobre la voluntad de Dios, ni le aconsejaba olvidar y seguir adelante. Se reunían los sábados por la mañana en la cafetería Las Rosas, en la calle López Cotilla, donde solían pasar el tiempo antes de que Adriana se casara. El pequeño y acogedor local, con manteles a cuadros, flores frescas en las mesas y olor a repostería recién hecha, apenas había cambiado en los últimos años. Solo habían subido los precios y la camarera Consuelo había envejecido y se movía más despacio entre las mesas.
Esperanza trabajaba como contable en la empresa constructora Construcciones del Sol, y era una mujer práctica, sin ilusiones sobre los hombres ni el amor. Tras divorciarse de su marido 3 años atrás, él la había abandonado por una secretaria veinteañera. Había salido con varias personas, pero no había tenido ninguna relación seria. Decía que ya no creía en el amor eterno y que prefería las relaciones ligeras sin compromisos. «Tienes mal aspecto», dijo Esperanza en cuanto se sentaron en una mesa en un rincón del local, desde donde se veía toda la calle. «Has adelgazado y tienes ojeras. ¿Qué te pasa?» Adriana pidió un capuchino con canela y se quedó callada un rato, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a su amiga sus sospechas sin parecer una esposa paranoica que ve infidelidades donde no las hay? «Creo que Octavio tiene una aventura», dijo finalmente, sorprendida de lo fácil que le había resultado pronunciar esas palabras en voz alta. Esperanza dejó la taza de café y miró atentamente a su amiga. En sus ojos oscuros no había sorpresa, solo compasión y disposición a escuchar. «¿Qué te hace pensar eso?» «Adriana me lo ha contado todo. Las llamadas telefónicas y el tono cariñoso, las tardes en la oficina y las explicaciones inverosímiles, el nuevo perfume y las manchas de pintalabios de otra mujer, las noches en vela frente al ordenador y el repentino secretismo. El recibo de la joyería lo dejó para el final. 28,000 pesos por un anillo con una esmeralda», repitió Esperanza frunciendo el ceño. «Es mucho dinero. ¿Estás segura de que vendió algo y no compró?» «En el recibo pone claramente DD. Además, ¿de dónde sacó esa cantidad? Ya sabes lo que ganan los escritores en México. Su último libro le reportó 15,000, y eso repartidos en 6 meses. Esperanza asintió. Conocía la situación económica de la familia Velázquez. Adriana nunca le había ocultado a su amiga sus ingresos y gastos. Los honorarios de los autores locales dejaban mucho que desear, especialmente los de los que escribían novelas policíacas para pequeñas editoriales. La principal fuente de ingresos de la familia eran las tiendas de Adriana. «¿Has revisado tus joyas?», preguntó la amiga tras una pausa en la que ambas bebían café y pensaban en lo suyo. Adriana parpadeó desconcertada. Por alguna razón, esa idea no se le había ocurrido, aunque ahora parecía obvia. «No, no lo he comprobado». «¿Por qué? Quiero decir, ¿crees que podría haber cogido algo mío?» «No sé qué pensar», respondió Esperanza con sinceridad. «Pero si un hombre no tiene dinero para regalos caros a su amante, y a juzgar por lo que me has contado, ella definitivamente lo tiene, puede intentar encontrarlos en otro sitio. Por desgracia, no eres la primera mujer a la que le pasa esto. Revisa el joyero cuando vuelvas a casa». El resto de la reunión transcurrió discutiendo qué hacer a continuación. Esperanza le aconsejó que no se precipitara en sus conclusiones, pero que estuviera alerta y reuniera pruebas. «Quizás te equivocas y todo esto tiene una explicación inocente», dijo mientras removía el azúcar en el café frío. «Pero si tus sospechas se confirman, es mejor saber la verdad de antemano que descubrirla por casualidad y de forma dolorosa, porque tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz, siempre lo hace». De camino a casa, Adriana pensaba en las palabras de su amiga. Una parte de ella quería creer que todo era fruto de su imaginación, que Octavio simplemente estaba pasando por un momento de inspiración creativa y por eso se comportaba de forma extraña. Quizás la editorial realmente estaba planeando una gran campaña publicitaria para su nuevo libro, y todas esas reuniones y llamadas tenían que ver con el trabajo. Pero otra parte, más racional y experimentada, le decía que no hay humo sin fuego, sobre todo cuando hay tanto humo. En casa, encontró a Octavio en el salón, delante del ordenador portátil. Estaba sentado en su sillón favorito, junto a la ventana, donde siempre trabajaba los fines de semana y parecía concentrado. Sus dedos corrían rápidamente por el teclado y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, señal inequívoca de que el trabajo iba bien. «¿Qué tal la reunión con Esperanza?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Bien, hemos hablado de su nuevo trabajo y de sus planes para las vacaciones». Murmuró Octavio, claramente sin escuchar. «Genial». El lunes comenzó como de costumbre. Adriana se levantó a las 7:30, preparó el desayuno y el café, y revisó los informes del fin de semana de sus 3 tiendas. Octavio bajó a la cocina a las 7, como siempre después de ducharse, oliendo a jabón y a ese nuevo colonia que ella ahora asociaba involuntariamente con sus cambios. Pero ese día había algo especial en él. Parecía emocionado, contento, como si hubiera recibido buenas noticias.
Durante el desayuno, sonrió varias veces sin motivo aparente. Dio golpecitos con los dedos sobre la mesa y, evidentemente, le costaba contener una alegría emocionada. «Estás de buen humor», comentó Adrian mientras le servía el café. «Sí, anoche llamó Ramírez, de la editorial. Hay muy buenas noticias». Alberto Ramírez era el propietario de la editorial Literatura Mexicana, un hombre mayor que llevaba los negocios a la antigua usanza y rara vez llamaba personalmente a los autores. Por lo general, todas las cuestiones se resolvían a través de los editores o los asistentes. «¿Qué noticias?», preguntó Adriana, sentándose frente a su marido con una taza de café. Octavio dejó el tenedor y miró a su esposa con un entusiasmo mal disimulado. «Quieren organizarme una gira promocional por Cancún. Presentaciones en librerías, encuentros con lectores, quizá incluso entrevistas para la televisión local. Dicen que mis novelas policíacas son muy populares allí, sobre todo entre los turistas». Adriana asintió con la cabeza, tratando de parecer interesada. Cancún era realmente un importante centro turístico, con numerosas librerías y tiendas de recuerdos. Era muy posible que las novelas de Octavio tuvieran éxito allí, ya que a los turistas les gustaba leer algo ligero en la playa. «Es estupendo», dijo ella. «¿Cuándo tienes previsto viajar?» «La semana que viene, de lunes a viernes. La editorial se hace cargo de todos los gastos: vuelo, hotel, manutención. Dicen que es una inversión de futuro, que quieren probar un nuevo formato de promoción de libros». Algo en el tono de su marido alertó a Adriana. Hablaba con demasiado detalle, con demasiada convicción, como si hubiera preparado la explicación de antemano, pero ella no dio muestras de ello. «Una semana es bastante tiempo para una gira promocional», comentó con cautela. «Sí, pero tendremos una agenda muy apretada. 2 o 3 eventos cada día, además del tiempo para prepararse y conocer a los libreros locales. Ramírez dice que, si todo va bien, planean organizar giras similares en otras ciudades». Octavio sacó el teléfono y empezó a mostrarle algo a Adriana en la pantalla. «Mira, ya han elaborado un plan preliminar de eventos». En la pantalla había una tabla con el horario. Adriana echó un vistazo a las líneas. Lunes, reunión con representantes de la cadena de librerías Libros del Mar. Presentación en la tienda del centro comercial La Isla. Martes, entrevista para el periódico local, sesión de autógrafos en el Hotel Fiesta Americana. Miércoles, reunión con lectores en el Centro Cultural, visita a la emisora de radio. Todo parecía muy oficial y detallado. «Impresionante», dijo Adriana. «Se han tomado muy en serio la organización». «Sí, yo mismo estoy sorprendido por tanta atención, pero Ramírez dice que el mercado está en desarrollo y que hay que utilizar nuevos enfoques para la promoción, especialmente en las zonas turísticas». Después del desayuno, Octavio se fue a trabajar de buen humor, mientras que Adriana se quedó en casa con una sensación de inquietud. Algo en la historia de su marido la inquietaba, pero no podía entender qué era exactamente. Todo sonaba lógico y verosímil. La editorial realmente podría haberse decidido a realizar un experimento de este tipo. Pasó la mañana en su tienda principal en la calle Independencia, recibiendo mercancía, revisando los papeles acumulados y resolviendo cuestiones pendientes con el personal. Pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación del desayuno, la gira promocional en Cancún, los encuentros con los lectores, las entrevistas con los medios locales. Todo eso requería un gasto considerable. ¿De verdad una pequeña editorial estaba dispuesta a invertir tanto dinero en promocionar a un autor cuyos libros, a pesar de sus méritos, nunca habían sido un éxito de ventas? A la hora de comer, las dudas se intensificaron. Adriana recordó el recibo de la joyería que había encontrado, las conversaciones telefónicas de su marido, su cambio de comportamiento. Y ahora, además, ese viaje repentino a una ciudad turística. Demasiadas coincidencias. Decidió revisar sus joyas, como le había aconsejado Esperanza. En casa, Adriana fue al dormitorio y abrió el joyero. Primero echó un vistazo rápido al contenido. Parecía que todo estaba en su sitio. Pero luego empezó a sacar las joyas una a una, examinándolas con atención. Una cadena de oro con una cruz, un regalo de sus padres cuando cumplió la mayoría de edad. Una pulsera de plata con colgantes, un recuerdo de un viaje a Acapulco. Los pendientes de perlas, herencia de su tía María, el broche en forma de mariposa con piedras de colores, comprado en una tienda de antigüedades. Todo estaba en su sitio. Pero cuando Adriana llegó al compartimento inferior del joyero, donde guardaba las joyas más preciadas, se le encogió el corazón. Allí debían estar las 2 cosas que más apreciaba en el mundo.
El anillo de compromiso de su abuela Dolores, un fino anillo de oro con una pequeña pero muy pura esmeralda, una reliquia familiar que se había transmitido de madre a hija durante 3 generaciones. Su abuela se lo había regalado a Adriana el día de su boda con estas palabras: que te traiga tanta felicidad como me ha traído a mí. El anillo no solo era caro, sino también invaluable como recuerdo de su querida abuela, y los pendientes de oro con diamantes, un regalo de Octavio por su 10º aniversario de boda. Ahorró durante medio año, apartando parte de cada honorario, y se sintió muy orgulloso cuando por fin pudo comprarlos. Te mereces lo mejor, le dijo entonces, colocándole los pendientes en las orejas. Ahora, tanto los anillos como los pendientes habían desaparecido. Adriana revisó varias veces todos los compartimentos del joyero. Miró debajo del paño de terciopelo. Comprobó cada rincón. Nada. Las joyas habían desaparecido. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo que las piernas le temblaban. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos. ¿Quizás ella misma las había guardado en otro lugar y se había olvidado? No, esas joyas siempre estaban en el mismo sitio. Quizás habían entrado ladrones en el apartamento, pero entonces, ¿por qué se habían llevado solo 2 objetos, dejando el resto de las joyas y sin tocar los aparatos electrónicos? Solo quedaba una explicación, que ella no quería aceptar. Octavio había cogido las joyas y las había vendido. El recibo de la joyería por 28,000 pesos por el anillo con esmeralda era el precio del anillo de su abuela, y los pendientes seguramente los había vendido por separado en otro sitio. Adriana recordó el itinerario de la gira promocional que le había mostrado su marido. Una semana en Cancún, con todos los gastos pagados por la editorial. Pero, ¿y si no había ninguna gira promocional? ¿Y si solo se trataba de un viaje romántico con su amante, pagado con las joyas robadas? Se levantó de la cama y empezó a caminar por el dormitorio, tratando de calmarse y pensar con claridad. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Quizás debería llamar a la editorial y preguntarle a Ramírez por la gira promocional, pero si Octavio realmente la estaba engañando, podría haber avisado al editor y pedirle que confirmara la historia. Adriana recordó los documentos que había mencionado su marido. Él había dicho que la editorial ya había tramitado todos los papeles necesarios. Si encontraba esos documentos y los examinaba detenidamente, podría saber si eran auténticos o falsos. Entró en el despacho de Octavio, una pequeña habitación donde trabajaba y guardaba sus papeles. Sobre el escritorio había cosas normales: un ordenador portátil, una pila de páginas impresas con un manuscrito, bolígrafos y cuadernos. Adriana abrió el cajón superior del escritorio. Allí había facturas, recibos, antiguos contratos con la editorial y correspondencia con los editores. En el segundo cajón encontró lo que buscaba. Una carpeta con la inscripción Cancún, gira promocional, estaba encima, como si Octavio hubiera querido que fuera fácil de encontrar. Dentro había varios documentos. Una carta de la editorial sobre la organización de los eventos, el plan del viaje, la reserva del hotel y los billetes de avión. Adriana examinó atentamente cada documento. Todo parecía muy oficial. Membretes, sellos, firmas. La carta estaba dirigida personalmente a Octavio y firmada por Alberto Ramírez. En ella se hablaba de la importancia de promover la literatura en nuevas regiones, de las perspectivas de ampliar el público lector y de la disposición de la editorial a invertir en autores prometedores. La reserva del hotel estaba a nombre de Octavio Velázquez, una suite en el hotel de 5 estrellas Grand Oasis por 5 días. Los billetes de avión, ida y vuelta, en clase business. Todo eso costaba mucho dinero, mucho más de lo que podía permitirse una pequeña editorial. Pero entonces Adriana notó algunas cosas raras. Primero, la calidad de la impresión. El membrete de la editorial se veía demasiado brillante. Los colores eran demasiado intensos, como si el documento hubiera sido impreso en una impresora doméstica y no en una imprenta. En segundo lugar, la carta contenía pequeños errores. Una coma mal puesta, un error tipográfico en la palabra Alefali. Alberto Ramírez era un hombre de la vieja escuela, meticuloso y atento a los detalles. Nunca habría cometido esos errores en una carta oficial. Y por último, las fechas. La carta estaba fechada el viernes pasado, pero Octavio dijo que Ramírez le había llamado ayer por la tarde. Por lo tanto, la carta se había escrito antes de la conversación telefónica. Era posible, pero extraño. Adriana fotografió todos los documentos con su teléfono y los guardó cuidadosamente en la carpeta. Tenía la sensación de que los documentos eran falsos.
Pero no sería fácil demostrarlo. Necesitaba la ayuda de un especialista. Por la noche, cuando Octavio regresó del trabajo, estaba de nuevo de buen humor. Durante la cena, habló de los últimos preparativos para el viaje, de los libros que pensaba llevarse para las presentaciones y de la ropa que iba a meter en la maleta. Al fin y al cabo es un lugar turístico, dijo mientras se servía ensalada. Después de los eventos de trabajo podré descansar un poco en la playa. La editorial ha reservado un hotel junto al mar. ¿Qué hotel?, preguntó Adriana con la mayor indiferencia posible. El Grand Oasis. Es de 5 estrellas, dicen que es muy bueno. Tienen varias salas de conferencias para celebrar eventos. Adriana asintió. El nombre del hotel coincidía con los documentos, lo que añadía credibilidad a la historia de Octavio. Pero ella ya sabía que esos documentos eran, muy probablemente, falsos. Después de cenar, su marido se fue a su despacho, supuestamente para preparar el viaje y terminar la presentación. Adriana recogió la vajilla y se sentó en el salón con una taza de té, pensando en qué hacer a continuación. No podía acusar directamente a Octavio de robo, no tenía pruebas irrefutables. Pero seguir fingiendo que no pasaba nada también era insoportable. Decidió esperar a que su marido se marchara y entonces actuar. Si realmente no se iba de viaje de negocios, sino a una cita romántica pagada con las joyas robadas, encontraría la manera de demostrarlo. Por ahora, solo le quedaba observar y reunir pruebas. Octavio salió de su despacho alrededor de las 11 de la noche, con aspecto cansado pero satisfecho. Todo listo, dijo sentándose junto a su esposa en el sofá. La presentación ha quedado bien, creo que a los lectores les gustará. Estoy segura de que así será, respondió Adriana, esforzándose por hablar con tono cálido y convincente. Hablaron un poco sobre los planes para la semana, sobre cómo Adriana se encargaría de las compras en su ausencia, sobre el tiempo en Cancún. Todo era como de costumbre, casi idílico. Si no fuera por los compartimentos vacíos del joyero y las crecientes sospechas, se podría creer que su vida familiar seguía siendo feliz y tranquila. El domingo antes de la partida de Octavio transcurrió con las habituales tareas previas al viaje. Sacó del armario la maleta que solían llevar de vacaciones y empezó a meter las cosas con cuidado. Adriana observaba cómo se preparaba desde la puerta del dormitorio, fijándose en cada detalle. Su marido metió varias camisas, todas recién planchadas, las 2 mejores, que solo se ponía en ocasiones especiales. Pantalones ligeros para el clima cálido, pantalones cortos de playa que no se había puesto en más de un año, gafas de sol, crema solar, incluso unos bañadores nuevos que Adriana veía por primera vez. ¿Cuándo había tenido tiempo de comprarlos? Hay que estar preparado para todo, explicó Octavio, al notar su mirada en los bañadores. Nunca se sabe, quizá entre evento y evento tengamos tiempo libre para darnos un chapuzón en el mar. También metió en la maleta perfume, no el antiguo colonio que llevaba usando años, sino uno nuevo y caro. Para las reuniones con los lectores y las entrevistas, explicó. Hay que causar buena impresión. Adriana le ayudó a prepararse, le trajo las camisas y comprobó que no se olvidara nada importante. Desempeñaba el papel de esposa cariñosa que despide a su marido antes de un viaje de negocios, pero por dentro hervía de rabia y dolor. Cada detalle de su equipaje, bañador nuevo, perfume caro, ropa cuidadosamente seleccionada, indicaba que no se trataba de un viaje de trabajo, sino de un viaje romántico. Por la noche cenaron en casa. Octavio estaba emocionado por el viaje y hablaba mucho de sus planes para cada día, de lo importante que era causar una buena impresión a los libreros y lectores locales. Adriana escuchaba y asentía en los momentos oportunos, pero sus pensamientos estaban lejos. Después de cenar, su marido anunció que quería darse un baño y acostarse temprano, ya que al día siguiente tenían que levantarse muy temprano, porque el avión salía a las 8 de la mañana. Adriana se quedó en la cocina lavando los platos cuando oyó el ruido del agua en el baño. A Octavio le gustaban los baños largos y calientes, sobre todo antes de eventos importantes. Decía que le ayudaban a relajarse y a ordenar sus pensamientos. Normalmente se quedaba en la bañera media hora, o incluso más, pensando en el trabajo o simplemente disfrutando del calor y la tranquilidad. Adriana terminó de fregar los platos, pasó al salón, cogió un libro y se acomodó en un sillón. Pero no podía leer. Sus pensamientos volvían constantemente a las joyas robadas y al próximo viaje de su marido. Estaba casi segura de que no existía ninguna gira promocional, pero seguía sin tener pruebas directas. Unos 20 minutos después, oyó el sonido amortiguado de un teléfono sonando en el cuarto de baño.
Octavio descolgó rápidamente al primer tono. «Hola», dijo en voz baja, casi en un susurro. Adriana dejó el libro y se puso a escuchar. La voz de su marido se oía débil, ahogada por el ruido del agua y la puerta cerrada, pero el tono era suave, íntimo. No era en absoluto como hablaba con los editores o con otros compañeros de trabajo. La curiosidad pudo más. Adriana se levantó silenciosamente de la silla y se acercó a la puerta del baño. La puerta estaba entreabierta, quedaba un pequeño hueco por el que se colaban el vapor y los sonidos amortiguados de la conversación. Se apoyó en el marco y comenzó a escuchar con atención. «Sí, mañana por la mañana, vuelo a las 8:05», decía Octavio. «¿Ya estás allí? Estupendo. ¿Qué tal la habitación? ¿Te gusta?» Pausa. Adriana aguzó el oído, tratando de distinguir al menos algunas palabras. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el apartamento. «Una suite con vistas al mar, como habíamos acordado», continuó su marido. «Lo he mirado en internet y tiene una pinta increíble. 2 armarios, una cama enorme, jacuzzi en el balcón». Otra pausa, seguida de una risa ahogada. «Claro que te he echado de menos. Estas 2 semanas se me han hecho eternas. Pero ahora tendremos 5 días solo para nosotros. Sin trabajo, sin compromisos, solo el mar, el sol y nosotros dos». Adriana sintió que todo se derrumbaba en su interior. 5 días solo para ellos dos, sin trabajo, así que no había ninguna gira promocional. Todo este tiempo, Octavio había estado planeando un viaje romántico con su amante, mientras le contaba a ella sobre reuniones con lectores y presentaciones en librerías. «Sí, todo está pagado», continuó él. «El hotel, el restaurante, incluso las excursiones marítimas. Tenemos dinero, así que podemos permitirnos lo mejor». Entonces la voz se hizo aún más baja, casi inaudible, y Adriana acercó el oído a la rendija de la puerta. «¿Y ella?» oyó. «No, no sospecha nada. ¿Te imaginas? ¿Ni siquiera se ha dado cuenta de que le han robado las joyas? Ya te dije que era una ingenua. Vive en sus tiendecitas, cuenta los ingresos y no se preocupa por nada más». Otra risa ahogada que hizo que Adriana sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. «¿El anillo de la abuela?» «Sí, lo vendí por 28,000. Y los pendientes los vendí ayer en otro sitio. Me dieron 12,000. Será suficiente para nuestro viaje. Ella nunca los llevaba, así que puede que no note su pérdida en años». Adriana se apartó de la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban. Lo que había oído superaba sus peores temores. Octavio no solo la engañaba, sino que se burlaba abiertamente de ella, la llamaba tonta y se reía de lo fácil que había sido engañarla. Y lo peor de todo, había robado y vendido sus joyas para pagarse un viaje romántico con su amante. El anillo de la abuela Dolores, una reliquia familiar que ella había guardado como la niña de sus ojos, se había vendido por 28,000 pesos. Los pendientes que él mismo le había regalado por su 10º aniversario de boda se habían vendido por 12,000, 40,000 pesos. Eso era lo que valía traicionar 13 años de vida en común, robar los recuerdos más preciados y comprar una semana de placeres con otra mujer. La conversación en el baño continuó durante unos 10 minutos, pero Adriana ya no podía seguir escuchando. Se dirigió en silencio al dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo, tratando de ordenar sus pensamientos. Así que la amante se llama Paloma. Ya está en Cancún, ya se ha instalado en la suite de lujo que ha pagado con el dinero robado. Está esperando a su amante, que mañana volará a reunirse con ella bajo la excusa de un viaje de negocios. Planean pasar 5 días juntos, disfrutando del mar, el sol y el uno del otro, mientras la esposa engañada trabaja en sus warai y cuenta las ganancias. Lo peor fue cómo Octavio hablaba de ella. Ingenua, no sospecha nada, no le importa nada más. ¿De verdad pensaba eso de ella? ¿De verdad 13 años de matrimonio no significaban nada para él? ¿Era ella solo una esposa conveniente que le proporcionaba estabilidad e ingresos mientras él se divertía con otras? Adriana se dio la vuelta y cerró los ojos, pero no podía dormir. En su cabeza se repetían fragmentos de la conversación que había escuchado. Cada palabra le cortaba como un cuchillo. Se imaginaba a esa Paloma, seguramente joven, guapa, despreocupada. Seguramente no sabía que el dinero para su romántico viaje lo había conseguido robando las reliquias familiares. O tal vez lo sabía y no le importaba. Octavio salió del baño media hora más tarde, oliendo a gel de ducha caro y claramente satisfecho con el viaje que les esperaba. Se acostó junto a su esposa e incluso le dio un beso en la mejilla para despedirse.
Mañana a esta hora ya estaré en Cancún, dijo con un entusiasmo mal disimulado. Qué raro, nunca he estado allí. Tiene que ser interesante ver ese famoso complejo turístico. Sí, interesante, asintió Adriana, esforzándose porque su voz sonara natural. ¿No te importa quedarte sola una semana? Sé que no te gusta que me vaya tanto tiempo. No pasa nada, me las arreglaré. Tengo mucho trabajo en las tiendas, el tiempo pasará volando. Octavio gruñó satisfecho y se dio la vuelta. A los pocos minutos ya estaba dormido, respirando tranquila y profundamente. Adriana yacía a su lado con los ojos abiertos, pensando en lo que haría a continuación. Por la mañana, su marido se levantó a las 5:30, recogió las últimas cosas, desayunó y se preparó para salir. El taxi debía llegar a las 7 para llegar al aeropuerto a tiempo para el inicio del check-in. Adriana lo acompañó, como corresponde a una esposa cariñosa. Le ayudó a llevar la maleta al coche, le dio un beso de despedida, le deseó buen viaje y interesantes encuentros con los lectores. «Llámame cuando llegues», le dijo, abrazando a su marido en la entrada. «Por supuesto. Y tú llámame si pasa algo. Aunque ¿qué puede pasar en una semana?», se rió Octavio. «Eres independiente, podrás solucionar cualquier problema». Se subió al taxi, saludó con la mano por la ventanilla y el coche desapareció tras la esquina. Adriana se quedó unos minutos en la acera, mirando en la dirección en la que se había ido su marido. Luego subió lentamente al piso. Ahora sabía la verdad. Octavio le había robado las joyas, le había mentido sobre el viaje de negocios y se había ido a un resort con su amante, Paloma. La consideraba una tonta que no se daba cuenta de nada y no sospechaba nada. Se reía de ella con esa mujer y hacía planes para 5 días de vacaciones románticas a su costa, pero se equivocaba si pensaba que ella no se había dado cuenta de nada. Adriana Velázquez no era tan ingenua como él creía, y ahora que sabía la verdad, era hora de actuar. Primero tenía que ponerse en contacto con Esperanza y contárselo todo, y luego decidir qué hacer a continuación. Adriana fue a la cocina, preparó un café y sacó el teléfono. Era hora de pasar de ser una esposa engañada a una mujer que daría una respuesta digna al traidor. Octavio se arrepentiría de haberla subestimado y de haber decidido que podía tratarla como a una tonta sin que le pasara nada. Fuera, amanecía un nuevo día que cambiaría toda su vida. Adriana llamó a Esperanza inmediatamente después de que el taxi con Octavio desapareciera tras la esquina. Su amiga aún dormía, solo eran las 8:30 de la mañana de un lunes, pero su voz sonaba alarmada y se puso seria de inmediato cuando Adriana le dijo que necesitaba verla urgentemente. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza, y por el ruido en el teléfono se notaba que se estaba vistiendo rápidamente. «Lo sé todo. Sobre Octavio, sobre su amante, sobre las joyas robadas. Todo es aún peor de lo que pensábamos». «¿Dónde nos vemos?» «En nuestra cafetería dentro de 1 hora, pero, por favor, date prisa». Esperanza llegó 40 minutos después y encontró a Adriana sentada en la misma mesa de la esquina donde se habían reunido una semana antes. Pero ahora su amiga tenía un aspecto completamente diferente. El rostro demacrado, los ojos enrojecidos por una noche de insomnio y las manos temblorosas al levantar la taza de café. «Dios mío, qué mal aspecto tienes», dijo Esperanza sentándose frente a ella. «Cuéntame todo por orden». Adriana comenzó por la noche en que encontró el recibo de la joyería. Luego le contó que le habían robado las joyas y que los documentos del viaje de negocios eran falsos. Pero lo más difícil fue relatar la conversación que había escuchado en el baño. «Me llamó tonta», dijo, tratando de no llorar. Se rió de lo fácil que había sido engañarme. Dijo que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban las joyas porque solo vivía para mis tiendas y no me importaba nada más. Esperanza escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Adriana llegó al momento en que Octavio hablaba de la venta del anillo de la abuela y los pendientes, su amiga soltó un taco. 40,000 pesos en 5 días con su amante, dijo. Y eso que llevaban 13 años juntos. ¡Qué cabrón! No sé qué hacer, confesó Adriana. Una parte de mí quiere simplemente recoger sus cosas y marcharse para no volver a verlo nunca más. Y otra parte quiere que pague por lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho exactamente desde el punto de vista legal?, preguntó Esperanza pensativa. Me refiero a si se le puede llevar ante la justicia. Robó mis joyas y las vendió. ¿No es eso un delito? Claro que es un delito.
Robo con daños especialmente graves. Pero necesitas pruebas, testigos. ¿Tienes los recibos de compra de esas joyas? ¿Documentos que demuestren que eran tuyas? Adriana se quedó pensativa. El anillo de su abuela no lo había comprado, era una herencia, pero tenía que haber algún documento, y los pendientes se los había regalado Octavio por su aniversario, seguro que conservaba el recibo o el ticket de compra. Tengo algo, dijo ella. Y también tengo fotos de las joyas. Y los vecinos podían ver cómo las llevaba puestas. Eso puede ser suficiente, pero necesitas un buen abogado, o, mejor aún, un conocido en las fuerzas del orden que te ayude a redactar la denuncia y supervise la investigación. Esperanza se quedó callada pensando en algo. Luego miró a su amiga con seriedad. Tengo un conocido, Valentín Hernández. Trabaja como investigador en la fiscalía. Llevamos saliendo un mes, nada serio, pero es buena persona. Honesto, con principios, no es de los que aceptan sobornos ni encubren a delincuentes. ¿Crees que aceptará ayudarnos? Por vías oficiales, lo dudo. Hay demasiada burocracia y el caso no es tan sonado. Pero si se lo pides como un favor personal, a Valentín no le gusta que los hombres maltraten a las mujeres. Su hermana se divorció hace 2 años porque su marido le pegaba, y él casi arma un escándalo en toda la fiscalía. Adriana sintió que una tímida esperanza surgía en su interior. Si Esperanza realmente tenía un investigador conocido que estuviera dispuesto a ayudar, el caso podría dar un giro completamente diferente. ¿Cuándo podemos reunirnos con él? Esta noche, si quieres. Sale del trabajo a las 6. Podemos quedar en algún sitio informal. Yo le explicaré la situación y tú le contarás todos los detalles. Adriana pasó el resto del día en una tensa espera. Intentaba trabajar, recibía a los proveedores, revisaba los informes, pero sus pensamientos volvían constantemente a la próxima reunión con Valentín. ¿Y si se negaba a ayudar? ¿Y si consideraba que el asunto no merecía su atención? ¿Y si exigía un trámite oficial que podía prolongarse durante meses? A las 6 de la tarde, se encontraron en un pequeño restaurante llamado El Patio, en el centro de la ciudad. Valentín Hernández era un hombre de unos 30 años, de estatura media, con ojos inteligentes y un apretón de manos firme. Vestía de forma sencilla, con vaqueros, camisa y chaqueta ligera, pero se comportaba con la dignidad de alguien acostumbrado a la responsabilidad. Esperanza me ha contado tu historia a grandes rasgos, dijo cuando se sentaron en una mesa apartada del salón. Si no te importa, me gustaría que me contaras todos los detalles. Adriana volvió a contar toda la historia desde el principio, desde las primeras sospechas hasta la conversación que había escuchado en el baño. Valentín escuchó con atención, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando y tomando notas en una pequeña libreta. Entonces, han robado 2 objetos con un valor total de 40,000 pesos, resumió cuando Adriana terminó de contar. ¿Tienen documentos que acrediten la propiedad? De los pendientes sí, en algún sitio debe de estar el recibo. Costaron 25,000 cuando Octavio los compró hace 3 años. Y el anillo de mi abuela es familiar, se transmite por herencia. Pero el notario debe de tener los documentos de la sucesión tras la muerte de mi abuela. Eso es suficiente para iniciar una causa penal por robo en grado especialmente grave. La pena es de 5 a 10 años de prisión, pero hay matices. Valentín dejó el bolígrafo y miró a Adriana con seriedad. En primer lugar, el marido y la mujer son una relación especial desde el punto de vista legal. Si los bienes se consideran adquiridos conjuntamente, entonces, formalmente, él tenía derecho a disponer de ellos. Hay que demostrar que las joyas eran de su propiedad personal. El anillo lo heredé antes de casarme. Es sin duda de mi propiedad personal. Y los pendientes me los regaló él. También deben considerarse míos. Bien. En segundo lugar, hay que demostrar el hecho del robo. Tenemos su declaración, pero sería conveniente encontrar testigos de la venta. Obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de las joyerías donde vendió las joyas. ¿Y cómo se hace eso? Oficialmente solo a través de un tribunal sobre la base de una causa penal. Pero extraoficialmente, Valentín miró significativamente a las acompañantes. Tengo contactos en varios sitios. Puedo intentar averiguar dónde vendió exactamente sus cosas, conseguir copias de los documentos y las grabaciones de las cámaras. Adriana sintió cómo se encendía la esperanza en su interior. Valentín hablaba con seguridad, con aire decidido, como si ya supiera qué había que hacer y cómo. Pero lo más importante, continuó el investigador, es encontrarlo a él y a esa paloma. ¿Dijo que están en Cancún?
Sí, en un hotel. Octavio dijo por teléfono que era una suite con vistas al mar. Y también mencionó el nombre. Creo que era Grand Oasis. Grand Oasis es una cadena de hoteles. Hay varios en Cancún. Pero podemos comprobarlo. ¿Sabe el apellido de la amante? Solo el nombre, Paloma. Y eso lo oí por casualidad durante una conversación telefónica. Valentín se quedó pensativo, golpeando con el bolígrafo sobre el bloc de notas. Paloma es un nombre bastante común, pero si trabaja en un hotel, como ha dicho, podemos intentar encontrarla en las bases de datos del personal de las cadenas hoteleras, también en las redes sociales. Mucha gente publica fotos de sus vacaciones e indica su ubicación. ¿Cree que es posible? Todo es posible si se sabe dónde buscar. Dame un día o dos, intentaré averiguar algo a través de mis canales. Extraoficialmente, por supuesto. Hablaron durante aproximadamente una hora más, discutiendo los detalles y las posibles opciones. Valentín explicó qué documentos habría que reunir para la denuncia oficial, cómo redactar correctamente la reclamación y qué se podía esperar en caso de que la investigación tuviera éxito. Si se consigue demostrar el robo, su marido podría cumplir una pena de cárcel, concluyó, además de la obligación de indemnizar por los daños. Pero tenga en cuenta que un proceso penal puede durar meses y requerir mucho tiempo y nervios. ¿Está preparada para ello? Lo estoy, respondió Adriana sin vacilar. Él cree que soy una ingenua que no se dará cuenta de nada y no opondrá resistencia, que se entere de que se equivoca. Al día siguiente, Valentín llamó a Esperanza alrededor del mediodía. Adriana estaba en la oficina de su amiga, revisando documentos sobre la herencia y buscando los recibos de las joyas. Tu Valentín pide que vayas urgentemente a la fiscalía, dijo Esperanza al colgar. Dice que ha encontrado algo interesante. Llegaron media hora más tarde. Valentín las recibió en su despacho, una pequeña habitación con una mesa metálica, 2 sillas y estanterías con carpetas. Sobre la mesa había una copia impresa de una página web y varias fotografías. He comprobado las bases de datos de los hoteles de Cancún, comenzó sin preámbulos. En el Grand Oasis hay una habitación de lujo reservada a nombre de Octavio Moreno, del 23 al 27 de mayo. No Velázquez, sino Moreno. Además, hay otra reserva en la misma habitación a nombre de Paloma Moreno. Figuran como matrimonio. Adriana sintió cómo se le encogía el corazón. Moreno era el apellido de la madre de Octavio. Eso significaba que había utilizado los documentos con el apellido de soltera de su madre para ocultar su verdadero nombre. Y esto es aún más interesante. Valentín puso una foto delante de ella. Paloma Ramírez, 26 años, trabaja como administradora en el Hotel Fiesta Americana, aquí en Guadalajara. Muy activa en las redes sociales, publica muchas fotos. En la foto aparecía una mujer joven y guapa, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa radiante. Estaba de pie en la playa con un bikini blanco, con el mar turquesa salpicando a sus espaldas. En la esquina de la foto había una geolocalización. Cancún, Hotel, Caribe Paradise. Espere, dijo Adriana mirando atentamente la foto. ¿Has dicho Caribe Paradise y no Grand Oasis? Exacto, he encontrado sus páginas de Facebook e Instagram. Ayer publicó una serie de fotos de sus vacaciones en Cancún. Se alojó en el Hotel Caribe Paradise, en una habitación con vistas al mar. Por las fotos, parece que no está sola. En el reflejo de un espejo se ve la silueta de un hombre. Valentín mostró varias copias más de las fotos. En una, Paloma estaba tumbada junto a la piscina. En otra, cenaba en un restaurante. En la tercera, estaba de pie en el balcón del hotel con la puesta de sol de fondo. Y en la última foto, tomada ayer por la noche, había un hombre de espaldas junto a ella. Alto, delgado, con el pelo oscuro, muy parecido a Octavio. Entonces no se alojaron en el Grand Oasis, sino en el Caribbean Paradise, reflexionó Adriana en voz alta. Y con el apellido Moreno, no Velázquez. Parece que sí. Su marido es un hombre previsor, intenta borrar las huellas, pero en la era de las redes sociales no es tan fácil como parece. Valentín abrió otra carpeta sobre la mesa. También he comprobado las joyerías. En El Dorado vendieron un anillo con una esmeralda el 22 de mayo por 28,000 pesos. El vendedor fue Octavio Velázquez. Hemos comprobado los documentos. Y los pendientes se entregaron en la casa de empeños Manos de Oro el 24 de mayo por 12,000. El mismo hombre, los mismos documentos. ¿Tienen las grabaciones de las cámaras de vigilancia? Por ahora no,
pero puedo conseguirlas mediante una solicitud oficial, aunque para eso hay que abrir una causa penal. Adrián miró las fotos de Paloma y luego a Valentín. ¿Y si vamos allí? A Cancún, al Hotel Paraíso Caribeño. ¿Los pillaremos por sorpresa y obtendremos pruebas directas? Valentín se quedó pensativo. Es posible, pero hay que actuar con rapidez y cautela. Si se dan cuenta de que los han descubierto, pueden huir o destruir las pruebas. Además, hay que involucrar a la policía local. Yo no tengo autoridad para detener a nadie en otro estado. ¿Pero tienes contactos? Sí. Mi colega, Ramón Gutiérrez, trabaja en la Fiscalía de Quintana Roo. Estudiamos juntos y seguimos en contacto. Si le explico la situación, nos ayudará a organizar la detención. Esperanza, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia la mesa. ¿Entonces nos vamos a Cancún? Si Adriana está de acuerdo, sí. Podemos salir mañana por la mañana y llegaremos por la tarde. Ramón se encargará de todo lo necesario. Los encontraremos en el hotel y los detendremos por sospecha de robo. Adriana sintió cómo se encendía en su interior una fría llama de determinación. Octavio se creía muy listo por haber engañado a todo el mundo. La había llamado tonta y se había burlado de lo fácil que había sido engañarla. Ahora se enteraría de lo que era capaz esa tonta cuando la llevaban al límite. «Vamos», dijo con firmeza. «Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que el juego ha terminado». El avión aterrizó en el aeropuerto de Cancún el miércoles a las 5:30 de la tarde. Valentín se puso inmediatamente en contacto con su colega Ramón Gutiérrez, que los recibió a la salida de la zona de llegadas. Ramón era un hombre corpulento de mediana edad, con bigote y rostro afable, pero hablaba con tono serio y directo. «Todo listo», dijo estrechando la mano de los recién llegados. «El Hotel Caribe Paradise está a 15 minutos de aquí. He contactado con la administración y he confirmado que los morenos se alojan en una suite en la 5ª planta. Llegaron el lunes y tienen previsto salir el viernes». De camino al hotel, Ramón explicó el plan de la operación. Primero encontrarían a los sospechosos y se asegurarían de que se trataba realmente de Octavio y Paloma. Luego llamarían a la policía para que los detuviera oficialmente. Todo debía hacerse rápidamente y sin hacer ruido para no llamar la atención de los demás turistas. El Hotel Paraíso Caribeño era un complejo de edificios blancos que se extendía a lo largo de la costa. Palmeras, flores tropicales, piscinas con cascadas artificiales. Todo parecía sacado de un folleto publicitario. Adriana pensó con amargura que ese paraíso se había pagado con las reliquias familiares robadas. Se detuvieron en el vestíbulo del hotel, tratando de parecer turistas normales. Ramón se acercó al mostrador de recepción y habló en voz baja con el recepcionista. A los pocos minutos regresó con información importante. «Ahora están en la playa, cerca de la piscina bar. El recepcionista los vio bajar hace una hora. Dijo que pidieran cócteles y se quedaran hasta el atardecer». El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza. Ahora vería a su marido con la mujer por la que había traicionado 13 años de matrimonio. Vería cómo disfrutaba de unas vacaciones pagadas con el robo de sus pertenencias más preciadas. Atravesaron el vestíbulo hacia la salida a la playa. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados. Había muchos turistas en la playa. Algunos tomaban el sol en las tumbonas, otros jugaban al voleibol, y los niños construían castillos de arena. La típica idílica escena de un centro turístico. La piscina con bar estaba en el centro de la zona de playa. Era una bonita construcción con una cascada artificial y una barra de bar en el agua. A su alrededor había tumbonas y sofás de mimbre bajo toldos de hojas de palmera. Y allí, en un sofá junto al agua, estaban ellos. Octavio parecía relajado y feliz. Se había bronceado en esos 3 días y el viento marino le había despeinado ligeramente el pelo. Llevaba los mismos bañadores nuevos que Adriana había visto en la maleta y una camisa ligera abierta. En la mano sostenía un cóctel de colores vivos con una sombrilla. A su lado estaba tumbada una joven con un bikini rosa chillón. Tenía el pelo largo y oscuro, una figura esbelta y la piel dorada por el sol. Se reía de algo que decía Octavio y de vez en cuando le daba un codazo juguetón. Era la misma Paloma de las fotos de las redes sociales. Adriana estaba de pie a la sombra de una palmera, a unos 20 metros de ellos, observando esa imagen de felicidad familiar. Parecían una pareja de enamorados en su luna de miel. Octavio acariciaba tiernamente el hombro de Paloma. Ella se apretaba contra él y le susurraba algo al oído. Los amantes perfectos en el resort perfecto. ¿Son ellos?, preguntó Ramón en voz baja. Sí,
respondió Adriana tratando de que su voz no temblara. Son mi marido y su amante. Valentín sacó el teléfono y marcó un número. Ramón, llama a la patrulla. Diles que vayan a la playa, pero que no se acerquen antes de tiempo. Que esperen nuestra señal. Los siguientes 15 minutos se hicieron eternos. Adriana, Esperanza y los dos investigadores se encontraban cerca, observando a la pareja que no sospechaba nada. Octavio pidió otra ronda de cócteles y Paloma se hacía selfies con la puesta de sol de fondo. Era evidente que planeaban pasar allí toda la noche. Por fin aparecieron los policías. 4 hombres uniformados que se colocaron discretamente alrededor de la playa. Ramón le hizo un gesto a Valentín. Era hora de actuar. Los 3 se acercaron al sofá. Ramón, Valentín y Adriana. Esperanza se quedó apartada para grabar lo que sucediera con su teléfono si fuera necesario. Octavio los vio cuando ya estaban a pocos pasos. Al principio, su rostro reflejó sorpresa, luego confusión y finalmente horror. Se puso pálido bajo el bronceado, se le cayó el cóctel de las manos y se rompió contra las piedras. «¿Adriana?», murmuró levantándose del sofá. «¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué pasa?». Paloma también se levantó de un salto, cubriéndose instintivamente con la toalla. Miró rápidamente a Adriana y a los investigadores, sin entender claramente lo que estaba pasando. Ramón sacó su identificación. Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Señor Octavio Velázquez queda detenido por sospecha de robo de bienes en grado especialmente grave. ¿Qué? Octavio retrocedió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué robo? ¿De qué están hablando? Esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, dijo Adriana fríamente, dando un paso adelante. Robaste y vendiste mis joyas. El anillo de mi abuela por 28,000 pesos y los pendientes por 12,000. 40,000 pesos. Eso es lo que te costó tu escapada con tu amante. Octavio negó con la cabeza, como tratando de ahuyentar una pesadilla. No puede ser, Adriana, cariño. Escúchame, no es verdad. Estoy aquí por trabajo. La editorial ha organizado una gira promocional. Ya te lo conté. ¿Gira promocional? Adriana señaló a Paloma. ¿Con ella? ¿En la habitación para recién casados a nombre de Moreno? Paloma finalmente comprendió lo que estaba pasando. Su rostro se descompuso por el miedo y la indignación. Octavio, ¿qué dice? ¿Qué está pasando? ¿No dijiste que te ibas a divorciar? No se va a divorciar, respondió Adriana en nombre de su marido. Y las joyas robadas son el anillo de mi abuela, y los pendientes que él mismo me regaló por nuestro aniversario de boda. Octavio comprendió que el juego había terminado. Su expresión cambió. El miedo dio paso a la ira. ¿Cómo te has atrevido a venir aquí?, gritó, olvidándose de que había gente alrededor. ¿Cómo te atreves a seguirme y contratar a estos perros? Dio un paso amenazante hacia su esposa, pero enseguida se encontró cara a cara con Valentín. «¡Alto!», dijo secamente el investigador. «Un paso más y añadiremos amenaza de agresión física al robo». «¡Váyanse todos al diablo!». Octavio estaba fuera de sí por la rabia. «Esa perra me ha llevado al límite. Todo el tiempo solo trabajo, tiendas. ¿Y cuándo un hombre quiere calor, comprensión? ¿Cuándo quiere sentirse vivo? Cuando quieres calor, no robas reliquias familiares», respondió Adriana con gélida calma. «Y no mientas sobre los viajes de negocios». Ramón asintió a los policías. 2 de ellos se acercaron a Octavio con las esposas. «Señor Velázquez, extienda los brazos». «No». Octavio intentó retroceder, pero uno de los policías lo agarró con fuerza por el hombro. «Soltadme. No he robado nada. Es propiedad de la familia. Tenía derecho a disponer de ella». «El anillo fue heredado por su esposa antes del matrimonio», explicó Valentín. «Es propiedad privada, y los pendientes fueron un regalo. También propiedad privada de quien los recibió». «¿Pero qué sabe usted?», gritó Octavio, tratando de escapar. «He vivido 13 años con esa... No terminó la frase porque el primer policía le tiró bruscamente del brazo y le esposó la muñeca. «¿Cómo se atreve? Soy escritor. Soy una persona culta. No tienen derecho a tratarme así». Pero ya le habían puesto la segunda esposas. Octavio se retorcía, intentando liberarse, con el rostro enrojecido por la rabia y la humillación. «Es una vergüenza, en la playa, delante de todo el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?». Efectivamente, ya se había reunido una multitud de curiosos. Los veraneantes sacaban sus teléfonos y grababan lo que estaba pasando. Los niños señalaban con el dedo al hombre esposado y
y sus padres los alejaban rápidamente. ¡Octavio! Paloma corrió hacia él llorando. ¡Octavio, qué pasa! ¡Esto es un error! Paloma, cariño, no les creas, gritaba él por encima del hombro mientras los policías lo llevaban hacia la salida de la playa. Ella lo ha planeado todo. Esa criatura vengativa los ha sobornado. Cállate, dijo uno de los policías con cansancio, y no empeores tu situación. Pero Octavio no podía parar. La humillación de ser arrestado ante cientos de personas, esposado y en bañador, lo llevó al delirio. «Adriana», gritaba, volviéndose mientras se alejaba. «Eres una zorra, eres una serpiente. ¿Crees que has ganado? Encontraré la manera de vengarme. ¿Me oyes? La encontraré». Adriana seguía la procesión, manteniendo una calma glacial. Solo Esperanza veía cómo apretaba los puños. «Y te diré una cosa más», seguía gritando Octavio mientras lo metían en el coche de policía. «Nunca has sido una mujer de verdad. ¿Me oyes? Fría como un pez. Por eso me fui con Paloma. Ella sabe amar, no solo contar dinero». La puerta del coche se cerró de golpe, cortando el torrente de insultos. Pero incluso a través del cristal, se veía cómo Octavio seguía gritando algo, agitando las manos esposadas. Paloma se derrumbó en la arena, llorando a lágrima viva. Ramón se acercó a Adriana. «Habrá que hacer un atestado y prestar declaración. Pero eso se puede hacer mañana por la mañana en la fiscalía. Ahora, si quieren, pueden ir al hotel a descansar del viaje». «No», respondió Adriana, mirando el coche de policía que se alejaba. «Quiero hacerlo todo ahora mismo, antes de que se le ocurra otra mentira o llame a un abogado». Se volvió hacia Valentín. «Por cierto, hablando de abogados, Octavio tiene razón en una cosa. Contrataré al mejor abogado. Pero no para defenderlo, sino para que le caiga la pena máxima por este delito, que se quede en la cárcel y piense en lo caro que le ha salido una semana con su amante». Valentina sintió con comprensión. El robo en gran cuantía conlleva de 5 a 10 años. Con su comportamiento de hoy, las amenazas y los insultos, además de las circunstancias agravantes en forma de relaciones familiares, bien podría recibir la pena máxima. El sol se había puesto definitivamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. En la playa se encendieron las farolas y comenzó a sonar música suave. Los veraneantes se dispersaron poco a poco, comentando lo que habían visto. Adriana se quedó de pie en la arena, mirando las huellas de la policía. 13 años de matrimonio habían llegado a su fin, pero ya no sentía dolor ni remordimientos. Solo una fría satisfacción por haber hecho justicia y que el hombre que la había considerado una tonta hubiera recibido su merecido.